que creemos que está contenido en la Escritura. Ahí. Y una de las cosas que hace parte del Día del Señor es que la palabra de Dios sea expuesta, sea explicada. Pero dentro de esa tarea hay un aspecto que es muy importante, y es que la iglesia pueda crecer en doctrina y en comprensión espiritual. Porque por falta de buen grupo musical es que el pueblo se perdió. No, falta de conocimiento, porque por falta de conocimiento mi pueblo se ha perdido. Entonces la escuela dominical tiene una razón de ser bien importante, y es que todos crezcamos en doctrina. Y quiero animarles a que parte de nuestra tarea es que le enseñemos a otras personas la importancia de este espacio y que lo tengan en muy alta estima. Vamos a orar entonces y vamos a dar inicio a la escuela de nuestro día de hoy. Señor, gracias porque nos has dado en tu palabra la lámpara que alumbra nuestro camino, el medio suficiente para renovar nuestro entendimiento, de tal forma que podamos comprender cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta. Porque es en tu palabra que tenemos todo lo necesario para no amoldarnos a este mundo, sino ser transformados a la imagen del varón perfecto. Y Señor, te doy gracias por las personas que están presentes en esta mañana, que se han dispuesto para ser edificadas e instruidas por la verdad de las Escrituras. Concédeme poder ser claro en la instrucción y en la enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Quién recuerda cómo se llama la serie que iniciamos el domingo pasado? La adoración en comunidad, ¿cierto? Y es necesario que la iglesia pueda crecer en la comprensión de estos términos para poder llevar una adoración conforme a la Escritura. Y tendríamos entonces que empezar a hacernos varias preguntas. La primera de ellas entonces es, ¿qué es adorar? ¿Exaltar a Dios? ¿Obedecer? ¿Una vida íntegra? ¿Cierto? Todos estos elementos hacen parte de una vida de adoración. Y hemos tratado de ser muy claros en esto. Cuando estamos hablando de adoración, estamos hablando de algo más elevado que la alabanza o los cánticos. La iglesia del Señor canta a Dios, lo exalta a través de la música, pero la adoración es una vida de sujeción a Dios, a su palabra, con el propósito de honrarlo, de glorificarlo. Y permítame darle esta definición. Salmo 29, 1, 2 nos enseña que la adoración es dar al Señor la gloria que su nombre merece. Adoración es dar al Señor la gloria que su nombre merece. ¿Cómo glorificamos a Dios? Muy bien. Exactamente. Vamos a Primera de Corintios 10:31, por favor. Primera de Corintios 10:31. ¿Quién lo lee si es tan amable? Uno solo, por favor. Primera de Corintios 10:31. Muy bien. Entonces, ¿qué es adoración según ese pasaje? Que todo lo que hagamos sea para la gloria de nuestro trino Dios.
Eso es adoración. Pero entonces, ¿qué significa adoración comunitaria? Porque hay una adoración individual, hay una adoración familiar, pero hay una adoración congregacional o comunitaria. ¿Qué sería entonces adorar en comunidad? Muy bien. Uno, exactamente, es identificar cuáles son los espacios que Dios ha establecido para que el pueblo que Él ha escogido, que ha redimido, se encuentre para adorarle conforme a la gloria que su nombre merece. Importantísimo el día del Señor. Unidad. Entonces, vamos recopilando. La adoración en comunidad involucra ¿a quiénes? A la iglesia. Es decir, hay un llamado general a toda la humanidad a que adore a Dios. Toda la humanidad debe hacerlo. Pero la adoración congregacional es efectuada ¿por quiénes? Por todos los pecadores que han sido trasladados de las tinieblas a la luz a través del Evangelio, para que unánimes, no uniformes, por favor aprendamos a diferenciar la palabra unanimidad de uniformidad. Dios le pide a su pueblo que se reúna para adorarle de manera unánime o uniforme. ¿Cuál es la diferencia? Unánime es unidos ¿en qué? En la fe, unidos en la verdad de su palabra. Uniformidad es pretender que todos expresen esos afectos de la misma manera. Entonces, el que es muy apasionado en el día del Señor, importante, ya vamos a unir, debe exigirle a los demás que la forma en que guarda el día del Señor sea igual, que la exprese de la misma manera. La unanimidad no debe anular la diversidad, no debe imponer uniformidad. Entonces vamos uniendo. La adoración congregacional es el acto en el que los que han sido redimidos por Cristo, trasladados de las tinieblas a la luz, se reúnen para darle a Dios adoración en la forma que Él ha establecido, los días que Él ha establecido. ¿Y cuál es el día principal que Dios ha establecido para la adoración comunitaria? El día del Señor. Todos los días nosotros adoramos al Señor, pero no todos los días nos reunimos como cuerpo. Quiero hacer una pregunta para ver si me estoy haciendo entender. ¿Qué es la iglesia? Muy bien. Quiero que me respondan. ¿Está bien esta afirmación? Yo soy la iglesia. Pero hay personas que expresan, yo no necesito congregarme porque yo soy iglesia. ¿Es verdad que yo o tú eres la iglesia? Ojo, la iglesia se hace visible ¿cuándo? Cuando el cuerpo, cuando los creyentes se reúnen para adorar a Dios en unanimidad en los términos que Él ha establecido. Así que cuando tú y yo salimos esta mañana de nuestras casas hacia la iglesia,
salió un grupo de creyentes para encontrarse con la iglesia. Es en el momento en que nos encontramos que hay iglesia, no cuando estamos separados de ella. Así que esa expresión de yo soy la iglesia es equivocada. Somos iglesia visible cuando se reúnen los pecadores que han sido redimidos para adorar a Dios. Ok, yo puedo decir, soy parte de la iglesia universal. Muy bien, todo creyente es parte de la iglesia universal. Pero la iglesia visible, la adoración congregacional, solo se puede dar ¿cuándo entonces? Cuando estamos reunidos como cuerpo. ¿Y cuál es el día que el Señor ordena? Pregunto entonces, ¿la iglesia puede reunirse entre semana? ¿Pero es mandato? Es opcional. ¿La iglesia puede ver como opcional el reunirse el día del Señor? O sea, es un mandato. ¿Por qué? Porque Dios lo instituyó y lo dejó en su palabra. Entonces, la adoración comunitaria se da principalmente en el marco del Día del Señor. Y esto es muy, pero muy importante para hacer frente a ese gran problema que quedó en el inconsciente de las personas después de la pandemia. ¿Nota usted el beneficio que trajo la pandemia? Gracias a eso conocimos las redes sociales en una medida que no conocíamos. Muchos conocieron doctrinas que de otra forma no hubieran podido escuchar, predicadores fieles a la escritura que de otra forma no hubieran podido conocer, pero las personas equivocadamente pensaron que el poder quedarse en casa para edificarse a través de enseñanzas virtuales era igual a vivir la iglesia. Hermanos, durante la pandemia, mientras las personas estuvieron en sus casas viendo enseñanzas por internet, la iglesia no se reunió. Los creyentes fueron edificados por predicaciones, pero la iglesia estaba impedida para adorar comunitariamente como Dios lo manda. Pero es curioso que la pandemia ¿hace cuánto terminó? ¿Cierto? 2 años. Y todavía hay personas que piensan que es igual ver la escuela dominical por internet que venir acá. Que pueden quedarse un domingo en casa viendo la prédica por internet en lugar de reunirse. Pero ¿esto qué significa? Mateo lo exponía hace 8 días. Para entender la importancia de congregarnos, tenemos que entender la naturaleza de aquellos que se congregan, la iglesia. ¿Por qué Dios entonces manda a que nos congreguemos? ¿Me voy haciendo entender hasta acá con el hilo de pensamiento? Dios ordena la adoración comunitaria, la ha establecido en un marco especial en el día del Señor. ¿Quiénes hacen parte? Todos los pecadores que han sido redimidos por gracia y han sido adheridos a un cuerpo local. O sea que en el momento en que nos reunimos, todos los que estamos reunidos acá, ¿somos iglesia? No. Porque en medio de nosotros también hay personas que no han creído en Cristo. Y cada domingo hay un número importante de personas que están acá que aún no han sido salvas. Entonces, no están adorando a Dios como a Dios le agrada, porque esa adoración comunitaria que agrada a Dios solo la pueden presentar ¿quiénes? Los que han sido redimidos, los que han sido lavados y limpiados por la sangre del Cordero. Quiero ir sin afán para que esto quede claro. ¿Preguntas hasta acá? ¿Me estoy haciendo entender? Sí.
uniformidad, que no es lo correcto, hay que tener en cuenta también el orden. Porque puede haber personas que en su libre expresión pueden hacer cosas que no son, ¿sí?, adecuadas. Muy bien. Lo que acabas de expresar es bien importante. Entonces, unidad en la palabra, lo que dice en un mismo espíritu, en un mismo bautismo, en una misma fe. Diversidad en el sentido de que cada iglesia local puede cumplir con este mandato con formas diferentes, horarios de reunión diferentes, tal vez géneros musicales diferentes, la ubicación de las sillas diferentes, pero en esa diversidad no podemos dar lugar a cosas que contradicen la Escritura, porque ya no estamos atentando contra la diversidad, sino contra la unanimidad. Es decir, una de las cosas que vemos por la Escritura es que a Dios debemos darle un culto racional, ¿cierto? Lo adoramos con nuestro entendimiento. Entonces, es que todos tenemos personalidades diferentes y entre nosotros hay una persona que en su personalidad quiere en el momento de la alabanza empezar a correr por todo el auditorio. En nombre de la diversidad debemos decir, dale, tranquila, exprésate como consideras correcto. No, porque está queriendo expresar una aparente realidad en términos que no están expuestos por la Escritura. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Enseñarle a esa persona la expresión correcta de su deseo antes de emitir un juicio o de actuar como los fariseos. Porque lo primero que deberíamos pensar de esa persona es que ignora la forma correcta de expresar sus afectos. No como los fariseos. Uy, no sabe adorar como yo adoro. No es tan reverente como yo. ¿Me hago entender? Debemos corregir las formas, pero sin asumir pecados donde no los hay. Así cuidamos la unanimidad en lo que dice la Escritura, sin atentar contra la diversidad que siempre va a existir en el cuerpo. Y esto lo vamos a estar viendo también en Romanos. Cuando hablamos de esa diversidad es, por ejemplo, cuando el Señor provee hombres que enseñan en la iglesia. Siempre van a haber unos con los que uno tiene más afinidad en su exposición que otros. Ay, no, es que a mí me encanta cómo él expone. Y otro va a decir, uy, en cambio a mí me aburre. Uy, es que las imágenes que utiliza me fascinan. El otro va a decir, me distraen. ¿Y entonces qué hacemos? Entender la diversidad bíblica. Ojo, porque ese término hoy es bien peligroso, ¿cierto? Entonces estamos enmarcándolo en principios bíblicos. Entonces, ¿por qué debemos congregarnos? Primero, porque Dios lo estableció. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante cuando el pueblo se reúne? Entonces, lo primero que tendríamos que decir es, nos congregamos en su nombre como pueblo, porque una de las características que Dios nos ha establecido es la capacidad de adorarle, y Dios quiere que su pueblo le adore ¿cómo? En espíritu y en verdad, pero en lo individual o en lo colectivo. En lo individual, uno, pero también en lo colectivo. Es un mandato porque Dios vino a salvar individuos o vino a salvar un pueblo. El Señor viene a encontrarse con individuos o viene a encontrarse con su iglesia. Entonces, si el Señor ha establecido la eclesía, la iglesia para adorarle, ¿quiénes somos nosotros para pensar que eso no es importante? Que está bien si lo hago en mi casa y a mi manera, porque esas expresiones todavía están en el pueblo. Es que a mí no me gusta, es que prefiero hacerlo en casa. Mis hermanos, esto no es de preferencias, es que Dios ha enseñado
que Él ha dado un cuerpo y Él ha establecido cómo quiere que ese cuerpo viva para que le adore. Porque ¿qué beneficio ha prometido cuando su pueblo se reúne para darle la honra que su nombre merece? Habitará en medio de su pueblo. Mis hermanos, eso no es misticismo, es algo místico, es un misterio. A Dios le plació manifestarse de forma especial cuando su pueblo está reunido. Entonces, ¿por qué debemos congregarnos y reunirnos como pueblo? Porque Dios ha prometido que cuando lo hacemos, Él se hace presente de una forma especial que no manifiesta en ningún otro día ni de ninguna otra manera. ¿Por qué nos congregamos? Y quiero que te hagas esa pregunta. ¿Todavía tenemos la influencia carismática o católico romana? No, es que si no voy a la iglesia, el Señor se enoja. No, es que si no voy a la iglesia, esa semana me va mal. ¿Cuál es la razón por la que tú te congregas? Porque eres consciente de que su presencia está y quieres disfrutar de esa presencia. Quieres disfrutar de su compañía especial y de la oportunidad que tienes para adorarlo en una forma que no puedes adorarlo el resto de la semana. Quiero preguntar algo, y perdónenme utilizar tal vez este ejemplo tan sencillo, pero es una de las ventajas de la escuela. Piense en algo que usted disfruta. Pensemos en esto, un spa, un tiempo en el que lo consienten, descansa, le dan las uvas en la boca, un abanico que lo sopla, un masaje para quitar todos los dolores. ¿Usted quiere que ese momento sea corto o sea largo? Se extienda, ¿cierto? Porque está disfrutando de un beneficio. Cuando está pasando tiempo con alguien que usted disfruta, ¿usted quiere que ese encuentro se termine rápido o dure mucho? ¿Por qué? Porque se disfruta. Hermanos, si nosotros entendemos que Dios ha prometido que el día domingo Él está de manera especial en medio de su pueblo, ¿eso no nos animaría a aprovechar al máximo el día domingo? Eso no me animaría a venir al tiempo de la oración, a venir a la escuela dominical, a participar de la comunión, a participar del culto, porque todo lo que tratamos de hacer el domingo es para honrarle. Entonces entendería que el momento de la comunión está por una razón, porque Dios ha prometido que Él se goza en medio de la comunión de su pueblo. Que Él se goza y se hace presente de manera especial cuando su pueblo se reúne a orar. De una forma especial y diferente a como lo hace cuando oramos en privado. Porque Dios nos escucha cuando oramos en lo privado. Sí, pero lo hace de forma especial cuando nos reunimos como pueblo. Porque Él quiere que su pueblo esté reunido. Y la pregunta es, ¿por qué Dios quiere que nos congreguemos? Porque la iglesia local es un pequeño adelanto de lo que será la iglesia cuando Él regrese. Cada vez que nos reunimos, estamos saboreando un poquito de aquel momento glorioso en que los nuevos cielos y la nueva tierra serán una realidad y le adoraremos para siempre. Así que si tú no estás disfrutando de la común unión al congregarte con el pueblo de Dios para gozar de su presencia especial, de la interacción con el cuerpo, ¿qué te hace pensar que entonces sí estarás en los nuevos cielos y en la nueva tierra? Un gran escritor dijo, si tú no disfrutas hoy la vida de iglesia, ¿qué te hace pensar entonces que estarás en el cielo?
Porque aquel que no ama la iglesia visible, ¿qué le hace pensar que estará en la iglesia futura, en los nuevos cielos y en la nueva tierra? Entonces esto también nos llama a entender por qué nos congregamos. Porque Dios ha prometido dar un gran bien a su pueblo cuando el pueblo se reúne. ¿Estás experimentando ese bien? ¿Estás experimentando la alegría de compartir con otros hermanos, de entonar cánticos a Dios con otros hermanos, de sentarte a la mesa, de disfrutar a Cristo de una forma especial que no se da el resto de la semana, de edificarnos mutuamente? ¿Me están siguiendo? Entonces, la adoración comunitaria o congregacional es el ejercicio del pueblo de Dios haciendo todo para adorarle. ¿Todo es qué? ¿Tú todavía piensas que estás adorando al Señor como debes hacerlo simplemente porque vienes el domingo a escuchar el sermón? Porque no estás haciendo todo lo que el Señor ha establecido. Estás haciendo solo una parte. Y si no compartes con los hermanos, si no estás edificando a otros hermanos, si no estás siendo edificados por otros hermanos, si no estás preocupándote por el cuerpo de Cristo, ¿en serio piensas que por escuchar un sermón estás cumpliendo este mandato? ¿Notan que a veces el venir el domingo es más una regulación que el entender la delicia? Señor, si mis hermanos están desde temprano reunidos para alabarte, yo quiero aprovechar ese momento en el que sé que tú estarás ahí de una forma especial. Y no quiero perderme un solo instante. Quiero aprovechar al máximo cuando mis hermanos se encuentran para alabarte en el día del Señor porque tú estás ahí. Pero ¿saben qué pasa? Hemos olvidado la presencia especial de Dios cuando nos reunimos. Hermanos, en el momento en que nos tomamos el café, ¿saben que esta semana escuchaba algo bien especial de una persona que vino por primera vez a la iglesia? Dijo, de todos los momentos, el momento que más me impactó fue el momento de la comunión. ¿Cómo es posible que hayan personas que se amen y se sirvan de esa manera? Porque la Escritura dice que los incrédulos se asombraban cuando ricos y pobres, doctos o indoctos, estaban reunidos en un mismo lugar para adorar. Así que el día del Señor ha sido establecido para adorar en comunidad, no solo escuchando la predicación, sino en todos los elementos constitutivos de la adoración. La predicación es solo una parte de ellos. ¿Me escuchaste? La predicación es tan solo un elemento de los elementos constitutivos de la adoración. Porque aparte de la predicación está la oración, la cena del Señor, los cánticos congregacionales, la comunión con el cuerpo de Cristo, el dar con generosidad, el preocuparme por el necesitado, el consolar el afligido. ¿Y eso lo hace quién? Todo el cuerpo de Cristo. Hermanos, oremos para que cada domingo vuelva a ser para nosotros una delicia por la razón correcta. Y es, Señor, sé que tu presencia estará de manera especial en el momento en que los creyentes se reúnen para hacer visible tu iglesia, para amar al cuerpo. Por eso entonces aprendíamos que como iglesia somos un grupo de sacerdotes. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Perfecto. Sigamos entonces. Dios ha salvado individuos, pero nos deja como individuos, nos une
a un pueblo. Nos une, escucha la palabra, une a un pueblo. Es decir, afecta nuestro corazón, transforma nuestros afectos para empezar a amar un pueblo que antes no amábamos. Para deleitarnos en la comunión con un pueblo del cual antes no éramos parte. Lean por favor 1 Corintios 11, 18. Alguien que lo lea si es tan amable. Muchas gracias. Pablo está utilizando un término bien importante y está diciendo que cuando se reúnen, ¿cómo? Esperen, ¿eso qué significa? Que no siempre estamos reunidos como iglesia. Ay, pero es que donde hay 2 o 3, allí está el Señor. No. Cuando hay 2 o 3, el Señor está presente para poder administrar la corrección y la disciplina de la que se viene hablando en ese capítulo. Pero somos iglesia, no cuando hay 2 o 3 personas reunidas. Es cuando se reúne su pueblo escogido para adorarle en los términos que Él ha establecido y con las regulaciones que Él ha establecido. Y este pueblo Él lo compró a precio ¿de qué? De sangre, para que vivan de forma comunitaria, no como individuos aislados. La congregación entonces es el ejercicio en el que la iglesia se hace visible. ¿Visible a quién? A nosotros, pero ¿a quién más? Al mundo. Es un momento en que hay un pedazo especial del cielo, por decirlo de una forma, visible ante un mundo caído. Una lámpara alumbrando en medio de la desesperanza. Cuando nos reunimos para adorar a Dios en todas las cosas. Así que cuando un incrédulo entra por esa puerta, debería ver a cada creyente ¿cómo? ¿Haciendo qué? Adorando a Dios ¿cómo? En todos los términos que Él ha establecido. ¿Qué esperaría un incrédulo de alguien que ha creído en el momento de la comunión, por ejemplo? Que vea el amor de Cristo en la forma como lo trata y como trata a los demás. Pero ¿y qué sentiría un incrédulo al entrar y ver la indiferencia o el trato hostil que ve en el mundo? ¿Sería eso coherente? Hermanos, de verdad que ruego al Señor me conceda hacerme entender con lo que les estoy diciendo. La adoración comunitaria implica que un creyente entienda que todo lo que hacemos el domingo debe ser para la alabanza del Señor, para honrarlo, en cómo tratamos al nuevo, en cómo me relaciono con mis hermanos, cuál es mi actitud durante la oración, cómo sirvo durante ese día. Mateo citó algo muy interesante el domingo pasado. ¿Recuerdan cuando habló de un miembro o de un cliente? El cliente es alguien que se sienta a que lo atiendan, que se come el sermón y se va a evaluar si cumplió sus estándares nutricionales. Pero no da nada de sí. Quiere tomar los beneficios de todos, quiere ser servido por todos, quiere que alguien le haya limpiado la silla antes de llegar, quiere que alguien le organice la silla después de irse, quiere que alguien le tenga el café para él poder tomar el café que quiere, pero una vez termina la reunión se va, porque es un cliente. El miembro piensa diferente. El miembro sirve, cuida,
ora, se interesa, porque sus afectos han sido transformados. Y una de las cosas que sucede cuando alguien es salvo es que Dios pone en su corazón amor ¿por quién? Por su iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. Entonces, una persona está adorando a Dios simplemente por sentarse a escuchar un sermón el domingo. O sea que un creyente que se limita solo con escuchar el sermón, ¿está agradando a Dios o desagradándolo? Uy, ¿se fueron todos? ¿Por qué ya no responden todos en colectivo? Cuando solo me ocupo de escuchar una predicación, no estoy adorando en comunidad. Estoy siendo un cliente, no un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué? Porque Dios estableció un orden. Una fuerte teología en la asamblea combate el culto formalista. ¿Qué quiere decir esto? No se ocupa solo de las cosas periféricas o de las tradiciones. Se preocupa de la fidelidad a la Escritura y de hacer visible el amor de Cristo que obra en él. Una fuerte teología en la adoración corporativa anula el individualismo. Si yo tengo una correcta teología del día del Señor, voy a dejar de estar pensando en mí, voy a pensar en comunidad. Es que a mí eso no me gusta. Es que esa silla no me gusta. Es que esto no me gusta. Es que esto no... Hermanos, escúchense. Cuando nuestra expresión continuamente es no me gusta, no me parece, no me gusta, no me parece, es porque estás pensando que la iglesia fue hecha para atender tus caprichos y no para negarte a ti mismo y darte en amor a ella. Hermanos, la iglesia de Cristo no fue hecha para moldarse a nuestros estándares particulares. Fue hecha para que cada individuo muera a sus estándares particulares y se rinda a Cristo, en esa unidad y en esa diversidad. Más fuerte, por favor, Rosita. No me parece lo que está diciendo el predicador porque no va por bien la palabra. Tampoco podemos omitir esa parte. No, de ninguna manera. O sea, no estamos diciendo con esto que no podemos expresar correcciones o anunciar o expresar cuando algo está mal. No, lo que estamos diciendo es cuando estamos colocando por encima criterios particulares que no son bíblicos. La Escritura nos dice que debemos examinar todo con justo juicio. Y si estamos viendo una enseñanza equivocada, un proceder equivocado, ¿qué debo hacer? Es un mandato de la Escritura. Lo que acaba de tocar Rosy es importante. En el día del Señor, escuchamos la palabra, nos amamos, pero nos corregimos mutuamente. Entonces, cuando un creyente está procediendo de forma inadecuada en el día del Señor, ¿qué nos obliga a la adoración congregacional? A acercarme a ese hermano y en amor decirle, mi hermano, noté que hiciste esto, mira que a la luz de la Escritura está mal. Y si no lo hago, estoy desobedeciendo a Dios. Porque un mandato de Él es que podamos acercarnos los unos a otros a expresar lo que sentimos. Así que cuando una persona viene el día domingo simplemente a escuchar palabra y dice ser creyente y ve que otro hermano está pecando y no hace nada como la Escritura dice, no está adorando a Dios, está desagradando a Dios. Así que esa frase es que yo más bien me quedo callado porque no me gusta generar problemas. ¿Es bíblica o es pecaminosa? ¿Es pecaminosa? Es una falsa humildad. Es falsa humildad. Es que no quiero generar problemas. No, es que estás colocando tus formas, tus miedos por encima de obedecer al Señor. Ahora, ¿cómo debo hacerlo? En amor y en respeto, ¿cierto? Un principio no anula al otro.
O sea que parte de la adoración comunitaria es cuando nos corregimos mutuamente, cuando nos exhortamos, cuando nos confesamos nuestro pecado uno a otro, cuando un hermano se acerca, mira, la forma en la que hablaste no fue la mejor. Lo que dijiste no lo dijiste en la mejor forma. Eso es amor y el Señor promete estar ahí. Pero las personas han caído en una falsa humildad que les hace pensar que quedarse callado es agradable a Dios. Hermanos, la Escritura nos llama a guardar silencio, pero también nos manda a llamar a hablar. Dice que cuando el necio calla es tomado por sabio, pero también dice que aquel que debe tocar la trompeta y no la toca será cómplice de la muerte, de la sangre de ese individuo. ¿Notan los balances? Hermanos, de verdad espero estarme haciendo entender. ¿Preguntas hasta acá? ¿El tiempo vuela? Porque para muchos el único evangelio que se llega es poniendo para ellos. Podemos decir somos representantes de Cristo donde estamos, pero un creyente solo no es iglesia. O sea, es un embajador, representa una nacionalidad. Somos representantes de la iglesia y Romanos lo dice. Por causa de ustedes, el nombre de Cristo es ¿qué? Vituperado entre los incrédulos. Por supuesto que nuestras acciones mancillan la iglesia y mancillan el nombre de Cristo, pero eso no nos hace iglesia. O sea, lo que quiero corregir es esa noción de que una persona sola es iglesia, porque es lo que hoy muchos están diciendo, es que no necesito congregarme porque yo soy iglesia. No, 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 no. Somos iglesia en el momento en que nos unimos. Es solo ahí cuando puedo decir hago parte de una iglesia visible. El resto es mentira. Pedrito y José. Esa es una buena pregunta, mi hermano, y yo miraría cada caso en particular, ¿cierto? El tema del servicio tiene varias aristas en los procesos de una iglesia, ¿sí? Y hay realidades que no podemos negar. Te pongo un ejemplo. Pensemos en una iglesia subterránea en un país de Oriente. Ellos suelen nombrar a una persona para que esté fuera del lugar donde se reúnen, para poder avisar oportunamente a los que se están reuniendo en secreto antes de que la guardia los atrape. Podríamos decirle a esa persona que está pecando porque no está escuchando el sermón en el momento en que los hermanos están reunidos. ¿Sí me hago entender? O sea, nosotros tenemos que aprender a evaluar cada caso con mucha cautela. Es pecado cuando le estamos dando mayor importancia a ciertas actividades de servicio que a la predicación, por supuesto. Pero hay realidades en que por ciertas circunstancias tal vez un hermano tenga que ausentarse en medio de la predicación. Pensemos en algo, un hermano que es médico, por ejemplo. Si tuviésemos una emergencia en medio del culto, ¿qué debería hacer ese hermano que es médico? No, por favor, espera a que se termine y lo atiendo. ¿Qué debería hacer? Tendría que en un sentido ausentarse por un instante de la palabra para atender. Entonces siempre hay que mirar cada caso de manera particular, porque en un sentido, durante la palabra, gran parte estamos sirviendo. Ahora, ¿cuáles son las razones pecaminosas que puede haber en ellos? Lo que hay que corregir. Pero hay situaciones que son lícitas, pero deben cuidarse de que no sean sistemáticas. No sé si me hago entender con la respuesta. ¿Sí? Además de lo que se dice, es que todo lo que estamos haciendo es para la gloria. Muy bien, muy bien.
estamos sirviendo. Muy bien, Imar. Exactamente, exactamente. Josecito, sí. Si yo soy representante de la iglesia, si yo soy iglesia, donde yo camino y actúo mal, la iglesia está quedando mal. Si soy representante, el representante que queda mal a nivel individual, yo pienso, pues sí, como persona, mala persona, van a decir, no es que Gracia y Vida es una iglesia pervertida porque veamos, entonces como representante yo soy el que asumo la responsabilidad. Ya hablando como iglesia, estoy combinando toda una comunidad. Ese es el entendimiento tan importante de la membresía. Cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Cuando un miembro peca, todo el cuerpo está siendo afectado por el pecado. ¿Sí? Y ahí es donde uno da la ilustración del machucón. Usted cuando se machuca el dedo, no le duele solo en el dedo, tiene un corrientazo por todo el cuerpo. Así pasa cuando un embajador de Cristo está pecando, está causando un dolor al cuerpo, está afectando al cuerpo. No es por la iglesia, que yo voy allá y si van a hablar de una iglesia que es la que está pagando, si yo vengo por el pago, también. Sí, pero mi actitud sí está mancillando a la iglesia. Claro. Claro, sí, pero daña a la iglesia. O sea, no podemos separar. No podemos decir, es que es mi problema. Si yo peco, eso es problema, como dicen algo, eso es problema entre Dios y yo. No, es problema del cuerpo, porque el cuerpo se ve afectado. Por eso se ha establecido la disciplina bíblica. Mis hermanos, creo que con esto podemos dejar entonces el panorama general de este punto. Nos congregamos porque Dios lo ha establecido. El día del Señor tiene un valor especial porque Él ha prometido que cuando su pueblo se reúne, el cuerpo de Cristo, la novia, se hace visible para adorarle a través de todo lo que hacemos en ese día. Cuando le canto, por recordarnos que no es la iglesia la que se sujeta a nuestros estándares particulares, sino nosotros los que nos negamos a nosotros mismos para servir a un cuerpo que tú has redimido. Un cuerpo que en este lado de la eternidad seguirá siendo imperfecto, lleno de falencias, pero un cuerpo para el cual tú me has puesto para ayudar con mis dones. Pues en esa debilidad yo soy importante para ayudarla a ser fuerte. Perdónanos cuando pensamos que la iglesia debe tener mis estándares para poder unirme a ella, en lugar de unirme a ella para servir con mis dones, para ayudarla a ser una novia cada vez más parecida a Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a